Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Me llamo Nicolás y hoy estamos aquí con un nuevo video, en este caso de nivel cuarto medio. El problema trata de geometría y van a tener que usar todo su ingenio para poder resolverlo. Consideremos un triángulo equilátero ABC y un punto P en el interior del triángulo. A partir del punto P, trazamos las perpendiculares a los tres lados del triángulo. ¿Qué figura describen todos los puntos P, tales que el ángulo FDE forma 90 grados? Bueno chicos, espero que les haya ido bien intentando el problema. Ahora me toca resolverlo a mí. Tenemos un triángulo ABC que es equilátero. Y a partir de un punto P que se encuentra en su interior, se trazan las tres perpendiculares hacia los lados del triángulo. A esos tres puntos los llamamos D, E y F. Luego lo que nos piden es encontrar el lugar geométrico de los puntos P, tal que el ángulo EDF forma 90 grados. Entonces, ¿cómo vamos a proceder para resolver el problema? Notemos que queremos encontrar el lugar geométrico de los puntos P tal que este ángulo es 90 y como el triángulo es equilátero tenemos que estos ángulos son 60 cada uno. Entonces tenemos harta información de los ángulos, por lo que podríamos tratar de encontrar información sobre los ángulos que se encuentran en alrededor de P, para así poder describir su lugar geométrico. Entonces, por ejemplo, uno podría intentar tirar líneas para poder encontrar los ángulos. Por ejemplo, tracemos este segmento, el segmento AP y el segmento PB. ¿Ya? Por lo tanto, a nosotros nos gustaría encontrar cuánto valen los ángulos que se encuentran alrededor de P. Bueno, para hacer eso, lo que vamos a hacer es descomponer el ángulo EDF como la suma de los ángulos EDP más PDF. ¿Ya? Esos ángulos los vamos a llamar alfa y beta. Ya. Ahora, podemos observar un poco el dibujo y notemos que estos dos ángulos, el ángulo PDA y el ángulo AFP, son de 90 grados. Por lo tanto, el cuadrilátero ADPF tiene sus dos ángulos de 90 grados y por lo tanto suman 180. Y recordemos que una condición suficiente para que un cuadrilátero sea cíclico es que la suma de sus dos ángulos sea 180. ¿Qué es un cuadrilátero cíclico? Recordemos que un cuadrilátero cíclico cuando sus cuatro puntos se pueden inscribir en una misma circunferencia. ¿Ya? Por lo tanto, sabemos que los puntos A, D, P y F se encuentran todos en una misma circunferencia al ser el cuadrilátero cíclico. Ya. Entonces imaginémonos que los cuatro puntos están en una circunferencia. Por lo tanto, el ángulo alfa sería un ángulo inscrito del arco que viene por los puntos P y F. Por lo tanto, el ángulo PAF también vale alfa porque viene también del arco PF. Por lo tanto, este ángulo es alfa también. ¿Ya? Entonces, de forma análoga, notemos que el cuadrilátero D, B, E y P también es cíclico porque sus dos ángulos son de 90 grados y por lo tanto suman 180. Por lo tanto, también podemos mover el ángulo beta hacia acá porque ambos ángulos vienen del arco PE. ¿Ya? Entonces este ángulo también vale beta. Ya. Entonces, usando esa información podemos mover los ángulos y recordemos que el triángulo es equilátero, por lo tanto todos sus ángulos son de 60 grados. De forma que el ángulo PAD es 60 menos alfa, para que así suma 60. Y de forma análoga, este ángulo es 60 menos beta. Ya. Entonces tenemos el ángulo de acá y el ángulo de acá. Por lo tanto, podríamos, por ejemplo, despejar este ángulo de aquí, puesto que sabemos que los tres ángulos interiores de un triángulo suman 180. Entonces, sabemos que el ángulo BPA más este ángulo 60 menos beta más el ángulo de allá 60 menos alfa tiene que sumar 180 grados. Por lo tanto, podemos despejar el ángulo BPA como
180 menos 120, que es 60. Y acá quedaría más alfa más beta. ¿Ya? Entonces, ya. Ahora, ¿qué sabemos sobre el ángulo original? Sabemos que el ángulo E de F es de 90 grados. Por lo tanto, el ángulo alfa más beta suma 90 grados. ¿Ya? Entonces esto es 90 grados. ¿Ya? Por lo tanto, el ángulo BPA tiene que ser necesariamente 150 grados para que el ángulo alfa más beta sea 90 grados, que es la información que nosotros tenemos. Por lo tanto, cualquier punto P tal que el ángulo BPA sea 150 grados va a cumplir la construcción que nosotros tenemos, ¿ya? De hecho, va a ser equivalente a nuestra construcción porque se van a mantener los ángulos constantes. Por lo tanto, el lugar geométrico vendría siendo todos los puntos P, tal que este ángulo es 150 grados. Por lo tanto, por ejemplo, me servirían todos los puntos P que se encuentran en un arco del segmento AB, de forma que este ángulo sea 150 grados. ¿Ya? Pueden imaginárselo como que hay una circunferencia muy grande y como todos los ángulos vienen del mismo arco AB, todos estos ángulos serían constantes. Por ejemplo, si yo pongo el punto P acá, el ángulo seguiría siendo 150 y por lo tanto la construcción seguiría siendo válida para que esto sea 90 grados. Ya. Con esto hemos encontrado todos los puntos P que satisfacen la condición y así hemos resuelto el problema. Bueno chicos, espero que les haya gustado el problema. La única dificultad podría ser conocer esta información de los cuadriláteros cíclicos para poder mover los ángulos de mejor manera. Y eso, en tratar de encontrar la condición sobre el punto P, por ejemplo, sobre mover los ángulos, podría ser un poco complicado. ¿Ya? Eso, espero que les haya gustado mucho el video y denle like. Nos vemos.